¿Sabías que hace exactamente 40 años, ojo, no es un día como hoy, un 13 de noviembre, sino en el año 1985 se publicaba el sexto disco de estudio del ruso David Lebón, y si de algo sirve, una de las canciones más clásicas de David Lebón, y si de algo sirve yo te amo, que sonó mucho. Yo la conocí a través de FM9 aquí en la ciudad de Santa Fe. Acá tengo el cassette, el testimonio vivo de que está en mis manos. Este sexto trabajo del ruso en los 80 tuvo una actividad muy prolífica David Lebón, sacó muchos discos tras la disolución de Serú Girán, que fue allá por el año 82, pero fue muy prolífico, como decía el ruso, y este disco tiene, como decía, uno de los clásicos de David Lebón, que lleva el nombre de la placa justamente, Si de algo sirve. Producción de Alberto Ohanian, Ohanian como se pronuncie, muy vinculado a Soda, Ohanian. También, como siempre, bueno, lo presentó en obras porque fue un momento muy importante del rock argentino. Ese año, bueno, 83, 84, 85, 86 hasta el 87 aproximadamente, cuando ya la llamada primavera alfonsinista comienza a declinar, pero fundamentalmente entre el 83 y el 86 para mí se da el fuerte del rock argentino, en donde publican sus primeros discos grandes artistas que a la postre serían cruciales en la historia de nuestro rock. Soda Stereo, Suéter, bueno, Virus ya venía publicando, Los Abuelos de la Nada se reformularon, Charlie sacó los 3 mejores discos de su carrera en los 80 para mí, y el ruso Lebón también, ahí, bueno, Miguel Mateos, ni hablar, y el ruso Lebón justamente ahí publica este disco. Bueno, recomiendo este libro, La magia de estar aquí, Memorias de David Lebón. Es un libro cortito, chiquito, pero con mucha data de un personaje clave en la historia de nuestro rock. El ruso siempre decía, yo tuve la suerte de tocar con los 3 grandes del rock argentino. Con Papo, porque formó parte de Papos Blues, con el Flaco Spinetta, con quien, formó parte, mejor dicho, de Pescado Rabioso, y con Charly García, integrante, obviamente, de Serú Girán. Y en este libro muy bueno, como decía, Memorias del Ruso, junto al periodista Marcelo Fernández Vitar, que lo nombro mucho en los videos que hago, bueno, hay una cronología del ruso desde su nacimiento el 5 de octubre del 52, su vida en los Estados Unidos, de niño, adolescente, su vuelta a la Argentina. Acá, por ejemplo, bueno, graba volumen 1 de Papos Blues, graba el volumen 1 de Billy Bond también, me olvidaba. Y él no lo nombraba, pero Billy Bond, otro personaje clave en la historia de nuestro rock. Estuvo también en Color Humano, el ruso multiinstrumentista, porque fue baterista, por ejemplo, en Color Humano, bajista en Pescado Rabioso, bueno, guitarrista, todos lo conocemos como un excelso guitarrista. Y acá está, hay una cronología de todos los discos del ruso, que es impresionante. Bueno, acá fíjense, Papos Blues, Color Humano, Pescado Rabioso, Polifemo, bueno, Serú. Es impresionante. Y como solista, y acá vamos al tema, fíjense, década del 80, publica Naila, en 1980 concretamente. En 1982, El tiempo es veloz. En 1983, Siempre estaré. En 1984, Desnuque, para mí uno de los mejores títulos de discos. Desnuque para mí es fabuloso. En 1985, y acá figura el cassette que tengo, Si de algo sirve. En el 86, 7x7, 87, Nunca te puedo alcanzar, 89, Contactos. Fíjense la cantidad de discos que sacó el ruso. Naila, 1, 2, El tiempo es veloz, 3, Siempre estaré, 4, Desnuque, 5, Si de algo sirve, 6, 7x7,
7 justamente Nunca te puedo alcanzar, 8 contactos, 8 discos en una década. Impresionante lo del Ruso Levón. Bueno, acá hay fotos, es muy, muy, muy interesante este libro, lo recomiendo, obviamente. Bueno, el Ruso en diferentes facetas musicales, ahí, bueno, lo vemos. Y acá vamos justamente a las historias, porque no son anécdotas, no es que lo cuenta un biógrafo, si bien lo escribe junto a Marcelo Fernández Vitar, son las memorias del Ruso. Y acá dice, hablando justamente de este disco, si de algo sirve, bueno, el cassette que tengo yo, el Ruso dice, estaba con Ohanian, de manager, que después tomó a Soda Stereo. Agarrá Soda, le aconsejé, dice el Ruso. La época de Si de algo sirve fue muy linda, con una banda que se tocaba todo, con Gurito, Luis Gurevich, Daniel Castro y el Negro Colombres. Había algunos temas que me había guardado de la época de la Quinta en Castelar, pero la mudanza a Capital me cambió, porque al vivir en un departamento no podía trabajar ni tocar tanto como antes. En Castelar podía tocar el piano o ensayar con el grupo a las 4 de la mañana y no molestaba a nadie. En cambio, en Capital ni tenía instrumentos en casa y tenía la sala de ensayos en otro sitio. Eso influyó a la hora de componer. La letra de Hace 7 días habla de Lassi, que soy yo. La escribí con un gran amigo mío, Aldo Farinati, y es la historia de un amor imposible por el que Lassi se emborracha. Tiene una polenta impresionante y me parece muy leboniano. También me gusta especialmente el tema Y me sucedió a mí, que se lo hice a Taida, su hijo. Bueno, para mí, humilde opinión, Si de algo sirve, es un clásico. No quiero meter presión. Continúa el Ruso. No estaba muy bien en esa época, no tenía ganas de tocar porque estaba chupando mucho y tomando mucha merca. Así que le propuse a Ohanian separarnos porque le iba a quitar tiempo, pero me dijo que no, que era mi manager, aunque no me animara a viajar por Latinoamérica como hizo después con Soda. En un momento dado empezamos a laburar de nuevo, frené un poco con los vicios y arranqué. Bueno, ahí está la importancia del señor Ohanian, Alberto Ohanian, en la vida del Ruso. Y además esa anécdota de que el Ruso le sugiere, agarra a estos pibes, a los Soda Stereo. También en esa época David Lebón ofició de productor en algunos discos. Particularmente yo recuerdo, él estuvo viviendo un tiempito en Mendoza y produce el primer disco de Los Enanitos Verdes del 84. Recuerdo una nota que le hicimos al Ruso, iba a venir a la ciudad de Santa Fe en 2023, si no me equivoco, con mi hermano Leo en el programa Sospechosamente Light. Y justo eran unos días que había fallecido Marciano Cantero y bueno, una de las preguntas fue ¿qué recuerdo tenía de esa grabación, de esa producción? Y bueno, habló maravillas el Ruso Lebón. Y creo que también fue el productor de Raiván Pérez, una muy buena banda de Mendoza que sacó un disco, año 88. Era una época en donde, por ejemplo, también Andrés Calamaro ofició mucho de productor. Y bueno, David Lebón fundamentalmente en Mendoza. Este disco lo presentó, como decía, en Obras. Fue, como decía, un disco que tiene una de las canciones más conocidas de David Lebón. El 11 de septiembre de 1985, además, ganó un diploma de mérito de los premios Conex como solista masculino de rock. El Ruso tiene, o sea, no es un pionero del rock argentino como algunos dicen, porque cronológicamente o etariamente no coincide. O sea, cuando se habla de los precursores, de alguna manera se habla de Los Gatos, de Almendra de Manal. Para mí hay que ir un poco más atrás. Por ejemplo, los Beatniks, Sandro, fueron pioneros más en el tiempo, por así decirlo. Pero el Ruso Lebón formó parte de bandas cruciales en la historia de nuestro rock. Decía Pescado Rabioso, Papos Blues, Serú Girán, Polifemo. Estuvo involucrado en muchas bandas y su carrera solista, su trayectoria solista. Bueno, yo recuerdo verlo en Badía y compañía. Me acuerdo mucho el recital de Ferro de Serú Girán, que fue la despedida.
año 82, era la época de Malvinas, si la memoria no me falla. Televisor blanco y negro en casa, me acuerdo que quedó prendido toda la madrugada, toda la noche. Yo, un pibe de 9 años, tenías miedo que explotara el tele, pero bueno, estaba mirando el recital de Cerú, que no sé si era en directo o diferido, lo pasaba lo que era Argentina Televisora Color en ese momento, a pesar de que no teníamos televisor color en ese momento, en ese año, en esa época, con mi familia. Pero tengo ese recuerdo. Y también un recuerdo más fresco y ya un poquitito más grande, adolescente, verlo al Russo tocando en Badía y Compañía, también programa clave en la difusión del rock. Bueno, Juan Alberto Badía es un personaje crucial en la historia del rock argentino como difusor, como propagador, si se me permite el término, de los artistas de nuestro rock y fundamentalmente dándole mucho apoyo a bandas que recién empezaban. Si se ponen a buscar en YouTube, van a encontrar participaciones en Badía y Compañía, desde el Flaco Spinetti, Charlie, hasta Fito cuando recién arrancaba, Soda, Virus, Alfonso se entrega, La Sobrecarga, Don Cornelio y la Zona, Los Fabulosos Cadillacs, Los Pericos, Suéter, Viuda e Hijas de Rock and Roll. Es impresionante el abanico que abarcó y que difundió Juan Alberto Badía. Obviamente el Russo Levón era uno de ellos, ya consagrado, porque en la década del 80 hablar de David Lebón era hablar justamente de un gran guitarrista, un excelso, eximio guitarrista que tenía como antecedente directo Serú Girán, para muchos los Beatles argentinos, la gran superbanda del rock argentino. A mí me gusta Serú Girán, pero no soy fanático, aclaro. Me gusta más la etapa solista de Charlie de los 80, siempre lo digo, que se empapó más de la New Wave y demás. Y también del Russo Levón, que como sucedió con el Flaco Spinetta, por ejemplo, también se empaparon de la New Wave, de la música moderna, entre comillas, y le dieron aire nuevo a su musicalidad. Y bueno, si de algo sirve, es un ejemplo claro. Vuelvo a recomendar David Lebón, La magia de estar aquí, Memorias, junto a Marcelo Fernández Vitar. Este libro cortito, pero que tiene mucha anécdota, mucha data de David Lebón, uno de los personajes claves en la historia de nuestro rock, que fue homenajeado, que ganó el Gardel de Oro en el 2021-22, creo, merecidísimamente, y que ha sido revalorizado en estos últimos tiempos, algo que es plausible y que es merecidísimo del ruso David Lebón, que también, como siempre dije, o como dije antes, yo rescato también su faceta como productor en su época de estadía mendocina. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Si de algo sirve? Que tiene, bueno, Todos en un cuarto, Ya debes ser feliz, Nadie sabe escuchar. Qué buen nombre de tema, y más en estos tiempos. Nadie sabe escuchar, Un día que no fue, Solo sos vos y Si de algo sirve. La canción es Y si de algo sirve, pero el disco es Si de algo sirve. El I está solamente en la canción, no en el nombre de la placa. Y me sucedió a mí, usa mucho el I, el ruso, sobre todo en el lado B. Si yo pudiera ser tu amigo, el mejor amor, hace 7 días, que comentaba que está basado en un amor de Lassi, que es el ruso en realidad. Y si de algo sirve final, una versión, otra versión de este clásico. Así que bueno, ¿cuál es tu canción favorita de este disco? ¿Lo viste al Russo Levón en vivo? ¿Lo considerás realmente uno de los músicos claves en la historia de nuestro rock? Yo particularmente sí. Acá lo tengo a Charlie, gran amigo. De hecho, Charlie, acá en la contratapa, dice: David, tengo muy presente tocar y componer con vos. Siempre seré tu amigo del alma. Esas motos que van a 1000 fueron nuestra compañía en Bucios, en donde se gesta Serú Girán, y nos hicieron sentir esa amistad que desafía el tiempo y el espacio. Ojalá podamos volver a compartir nuestras vidas en paralelo con las melodías y las letras que nos hicieron hermanos y cómplices. Qué frases, qué palabras de Charlie, por eso está acá en la remerita.
Bueno, espero tus comentarios, justamente ahí en la cajita de comentarios. Canción que te guste, si de algo sirve. ¿Sabías que cumplía 40 años este disco en 2025? Ya que estás, te suscribís y dejás un me gusta, no cuesta nada. Pero ¿sabías que no en una fecha como hoy, pero sí en un número Fernando Redondo, exactamente hace 40 años, se estaba publicando en el año 1985 el sexto disco de estudio del gran David Lebón? Si de algo sirve, ¿lo sabías? Si de algo sirve, yo te amo.